Eh, Hola, buen día, profesor. Mi nombre es José David Navarro Suárez. Pertenezco al grupo 41032. En esta ocasión voy a presentar una breve exposición sobre mi trabajo, la actividad entregable número uno. Pasamos a lo que es la primera situación. Eh, en esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comtel instalará 125 torres de comunicación en el distrito de Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8,1 pulgadas de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas con 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Con la ayuda de una carta geográfica nacional se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta de 323 kilómetros. Bueno, la primera pregunta. Si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Bueno, en el problema, primero, para resolver este problema hay que extraer los datos. En el problema nos dicen que el diámetro externo del tubo galvanizado es de 197,5 milímetros y el diámetro externo es de 8,1 pulgadas, 8 enteros, un medio. Bueno, como este número es mixto, lo pasamos a fracción y quedaría como que el diámetro externo que sería 12,2 pulgadas, pero como en el primero nos dan un diámetro interno en milímetros, entonces las pulgadas las pasamos a milímetros. Hacemos lo que es una pequeña operación en donde despejaremos lo que son pulgadas con centímetros para de esa manera realizar una multiplicación y una división respectivamente y tener el resultado en milímetros. Es decir, 17,2 pulgadas sería en centímetros, 200, en milímetros, perdón, 215,9 milímetros. Además de ello, nos piden hallar lo que es el espesor del tubo. Para ello hay una fórmula que se llama que el espesor del tubo es igual a diámetro externo menos diámetro interno entre 2. Bueno, el diámetro externo nos dan que es 215,9 milímetros. Y el diámetro interno respectivamente es 197,5. Y lo dividimos entre 2. Al restar los números de la parte superior de la fracción, quedaría que el espesor del tubo es igual a 18,4 sobre 2 milímetros. Pero en fracción no lo queremos, sino en lo que es ya en número en sí. Entonces realizamos la división y quedaría que el espesor del tubo mide 9,2 milímetros. Respuesta: el espesor del tubo de acero galvanizado mide 9,2 milímetros. Bueno, pasamos a lo que es la pregunta número B. ¿Qué es el galvanizado y para qué se utiliza? Bueno, ante ello he realizado una pequeña investigación y he concluido que la galvanización en caliente es un proceso mediante el que se obtiene recubrimiento de zinc sobre hierro o acero por inmersión en un baño de zinc fundido a una temperatura aproximada de 450 grados centígrados. A esta operación se le conoce también como galvanización por inmersión o galvanización por fuego. Las industrias que utilizan el acero galvanizado lo emplean en puentes y carreteras, armaduras para cubiertas y columnas, vigas, largueros, luces y señalización, barandas, cercas. Lo mismo que la planta de tratamiento de agua y aguas residuales, como por ejemplo pasarelas, barandillas. Pasamos a lo que es la pregunta número 3. ¿Cuál es la rapidez del camión? Para ello tenemos los datos del problema donde nos dicen que el camión demora en recorrer 513 kilómetros,
513,3 kilómetros, 9 horas 40 minutos. La distancia es 513,3 kilómetros y la rapidez que vendría a ser x. Como también en sí hay un solo método que se tiene que utilizar, o sea, en minutos lo tenemos que convertir a lo que es horas. Entonces realizamos una pequeña operación para despejar lo que son minutos y obtener el resultado en horas. Pero en este caso solamente utilizaremos 40 minutos. 40 minutos ahora sería como 0,67 horas. Sumando 9 más 0,67 quedaría como 9,67 horas. Sería el tiempo que demora dicho camión. Para hallar la rapidez del camión se necesita la siguiente fórmula. La rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazando los datos, rapidez 513 es la distancia, 513,3 kilómetros es la distancia y 9,67 horas es el tiempo. Realizando esta división quedaría que la rapidez final del camión fue de 53,08 kilómetros por hora. Pasamos con el problema con el problema de la letra D, que te piden cuál fue la velocidad media. Para ello extraemos los datos que el tiempo final fue de 9,9 horas y 40 minutos, que en horas vendría a ser 9,67 horas. La distancia final, que es 323, que lo dan al final del problema. El tiempo inicial, que vendría a ser 0. Distancia inicial vendría a ser 0. Y velocidad media vendría a ser x. ¿Por qué pongo distancia inicial y tiempo inicial? Porque estos datos se van a requerir para poder resolver la operación que está en la parte de abajo. Bueno, para hallar la fórmula de la velocidad media se tiene la siguiente fórmula en sí. Velocidad media es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, reemplazando datos y resumiendo la operación quedaría que la velocidad media sería 33,40 kilómetros por hora. La respuesta, la velocidad media del camión fue de 33,40 kilómetros por hora. Y con la última pregunta de la situación número 1, dice, ¿la rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustente su respuesta. Bueno, en este caso respondí que no son lo mismo porque la rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. En pocas palabras, la rapidez nos indica qué tan deprisa se mueve un objeto, mientras que la velocidad nos indica qué tan deprisa se mueve un objeto y en qué dirección y sentido lo hace. Por ejemplo, en el problema anterior podemos identificar que la rapidez es de 53,08 kilómetros por hora, mientras que su velocidad fue de 33,40 kilómetros por hora, respectivamente. Pasamos a la situación número 2. En una de las camionetas de la empresa se va a trasladar dos cajas con herramientas. La masa de cada caja con los materiales es de 315 kilogramos, perdón. Las dos cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1,26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. El punto G es el centro de la gravedad de la camioneta. Bueno, antes de hecho, para resolver el problema tenemos que extraer los datos. La masa de la caja es de 315 kilogramos, mientras que la masa de la camioneta es igual a 1,26 toneladas, que en kilogramos simplemente convertimos toneladas a kilogramos, que quedaría que 1,26 toneladas es igual a 1260 kilogramos. Y la gravedad, este dato lo he extraído, en sí se extrae lo que es aparte y se necesitará, ya que la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esta es la gráfica que nos brindan. Para ello hemos tenido que completar y complementar algunos datos en sí. Para hallar los pesos de la caja tanto C y D, tenemos que el peso o W es igual a masa por gravedad.
315 es el peso de cada caja y lo multiplicamos por 9,8 y salía que el peso de cada caja es igual a 3087 newton. Respectivamente hacemos lo mismo con lo que es el peso de la camioneta, ya que el punto de gravedad de la camioneta es el punto G y nos dan que la masa es de 1260 kilogramos, perdón, y lo multiplicamos por 9,8 que es la gravedad aquí en la Tierra y al realizar dicha operación quedaría que el peso de la camioneta es igual a 12.348 newton. Aquí complementamos dichos datos en esta figura y también tomamos en cuenta que las llantas traseras sería reacción en A y la llanta delantera sería reacción en B. Para el desarrollo de los problemas planteados utilizaremos las siguientes ecuaciones de sumatoria de cuerpo rígido. Sumatoria en Fy es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. En esta ocasión utilizaremos fuerzas verticales, ya que todos se encuentran en el eje Y. Pasamos a la pregunta a la pregunta A. Para ello vamos a aplicar sumatoria de momentos con respecto a Y, ¿vale? La pregunta número 1, determinar las reacciones de las llantas traseras. Antes de ello, hay que tener en cuenta que sumar dichas longitudes, tanto la longitud es total que mide la camioneta, ya que nos dan 2,8 metros y 1,7 metros. Tenemos que sumar dichas medidas y el resultado final quedaría que la longitud de la camioneta es de 4,5 metros. Respectivamente hacemos lo mismo con los que son las medidas que están en la parte de abajo de la camioneta y quedaría que dichas medidas, aunque es lo mismo, sino que en sí están divididas ya. Entonces, la medida desde la llanta A hasta la delantera de la camioneta sería de 3,75 metros. A partir de ello utilizamos lo que es la siguiente fórmula. Sumatoria de momentos con respecto a B es igual a 0. 3087 newton, que es el peso de cada camioneta, lo multiplicamos por 3,75, que es la medida que está en la parte superior, desde la llanta A hasta la delantera, menos reacción en A por 3 metros, más 3087 newton por 2,05 metros, más 12.348 por 1,2 metros es igual a 0. Realizando dicha operación quedaría que 3 reacción en A es igual a 32.722,2. Vale, para ello, para despejar lo que es esa reacción en A, tenemos como 3 se está multiplicando, pasa a dividir en sí a lo que es al otro lado del problema. Dividiendo, resumiendo dicha operación, quedaría que reacción en A es igual a 10.907,4 newton. Pero en sí, este resultado toma en cuenta lo que son las dos llantas las dos llantas traseras. Y para